Así que sin más, os dejo con Antonio y con el agua que gira. Hola, muchas gracias por la presentación, que ha sido breve, que eso es importante, y gracias a todos por venir. Como contaba en la presentación, vamos a hablar de estos materiales, creo que son los más humildes que se han tratado en la pieza del mes de este año, seguro, y probablemente del resto de piezas del mes, pero sin embargo creo que tiene una cosa interesante, y es que nos permiten, a pesar de que en algunos casos ni siquiera vienen de excavaciones arqueológicas, o en el caso de estos dos de aquí ni siquiera son antiguos, pero nos permiten, a modo de pista de un detective, entender cosas muy importantes que tienen que ver con la historia de la alimentación, con la revolución agrícola que supuso la extensión del regadío, que ofrecen contenido, a pesar de que, ya os digo, que en algún caso ni siquiera sabemos la procedencia. Bueno, sí, en este caso sí que sabemos la procedencia exacta, pero tenemos, por ejemplo, en el museo otros arcaduces o angilones, que son estas piezas de cerámica, que ya saben todos, supongo, que se utilizaban en las ruedas elevadoras, en las norias verticales o en las norias de sangre, que eran horizontales, para extraer, levantar el agua y poder regar por gravedad. Vamos a hablar de que es un momento en el que se produce la introducción de estos regadíos, que a pesar de que los arqueólogos de Roma siguen buscando regadíos en la época romana, nosotros ya sabemos perfectamente que los sistemas, los perímetros de regadío no existen en el Mediterráneo occidental hasta la conquista islámica. Y la importancia no es simplemente que haya sistemas de regadío, huertas, los arqueólogos llamamos ahora perímetros irrigados, o sistema de regadío, huertas. Obviamente los romanos tenían jardines, tenían huertos, sí que regaban, pero regaban con pozos. Y con pozo tú puedes regar un huerto familiar, personal, no puedes regar una huerta en la que estés intentando alimentar a familias enteras o poblaciones enteras. En ese sentido, como decía, tenemos los vestigios que podemos ver en una foto aérea, en una imagen de satélite o en un mapa, porque además los sistemas de regadío, vamos a ver que cuando se establece no son flexibles, no hablamos ahora, son rígidos. Tú cuando creas un sistema de regadío no puedes cambiar la noria de sitio, si se riega con una noria, y no puedes cambiar la acequia de sitio. Tú tienes que diseñarlo pensando lo que voy a regar, calculando el espacio, la población que se puede alimentar con ese espacio, y eso puede aumentar si aguas arriba tienes acceso a otras cantidades de agua, o si puedes captar agua de una fuente o traerla de otro sitio y aumentar parabólicamente el espacio. Pero en el momento que se crea, por eso es interesante, en el caso de Écija, que aunque la noria, vamos a verlo ahora, aunque la noria que nosotros tengamos ahora mismo en Isla Redonda sea una noria metálica que tiene 100 años, pero ahí sabemos que hubo una noria, seguramente, hace 1000 años. Ha cambiado el aparato y además ahora puede haber una bomba eléctrica, pero el sitio en el que está colocada la noria es el origen del sistema de regadío de Isla Redonda, aunque físicamente la noria que hay ahí sea una noria que no tiene ni 100 años. Cuando hablamos de agricultura, yo creo que aquí la enjundia que tiene esta charla, a mí me parece que es hilarla con la historia de la alimentación mundial, que ha tenido varias revoluciones. La primera de todas, saben todos que es la que llamamos la revolución neolítica, que es el momento en que se empezaron a producir los alimentos en lugar de depredarlos. En el Paleolítico y hasta el final de las glaciaciones, la comida era o cazada o recolectada, o carroña. En el caso de los primeros homínidos, comían carroña o comían cualquier cosa que tuviera proteínas. La revolución fundamental llegó con el Neolítico, cuando en la zona del Próximo Oriente, en Turquía, depende de las zonas, pero hace como 12.000, 11.000, en el caso de la península ibérica 10.000 años o algo menos, alguien se dio cuenta, a base de recolectar intensivamente cereales silvestres, que esos cereales se podían plantar y que si yo selecciono las semillas, consigo que el cereal tenga cada vez más granos y cada vez más posibilidades alimenticias, ¿no? Se empezó con los cereales, primero silvestres que se fueron domesticando, luego con habas, garbanzos, lentejas y demás. Y ese sistema nuevo, que es la producción de alimentos, es la primera revolución importante que ha habido, probablemente la más importante, es que en el momento en que empezamos a comer básicamente comida cultivada y
asociada con la agricultura, la ganadería, que siempre van asociados. Había un mito antes que había pueblos ganaderos y pueblos agrícolas. No hay ningún pueblo puramente ganadero. Hay pueblos nómadas que tienen un componente importante de la ganadería, pero siempre tienen que comer, alimentarse no se alimentan solo de leche y de carne. Tienen que al menos intercambiar con otras poblaciones cereales o productos cultivados. Bueno, ese sistema básico se incrementó en el caso del Mediterráneo occidental, de nuestra zona, cuando los fenicios, sobre todo, y los cartagineses después, y luego los romanos ya de una forma intensiva, trajeron plantas que hasta entonces no habían llegado con la revolución neolítica. En el caso nuestro, la más importante, el olivo, que no se empezó a cultivar de forma extensiva y además en lo que llegó a ser la máxima producción mundial y sigue siendo del momento, que es a partir de que los fenicios y luego los romanos introdujeron el olivo, que ya se cultivaba en Egipto, se cultivaba en el Próximo Oriente, pero no en el Mediterráneo occidental, y la vid, que tampoco se cultivaba originalmente. Pero bueno, sustancialmente es la revolución neolítica con estos dos nuevos productos. Pero hay un momento que es fundamental en la alimentación mundial, que es el que se produce a partir de época islámica y se produce, he puesto estos mapitas aquí, porque creo que es importante que entendamos, si nosotros estamos aquí, lo que está coloreado en el color este teja, el color este ladrillo fuerte y este color amarillo un poco más clarito, es la extensión original del mundo musulmán, la primera expansión, la segunda expansión por el norte de África y la península ibérica, y también por la zona de Persia y Afganistán. Entonces, ¿qué sucede en este momento? Pues que la expansión islámica pone en conexión el mundo que no sale en el plano de aquí, que es la India y el sudeste asiático, con el occidente, porque vamos a pasar a la siguiente. Aquí tenemos el origen de la extensión del mundo islámico. Este es el plano que yo quería ver. Aquí lo vemos en verde. Lo que estábamos viendo antes en colorines lo vemos en verde. El califato omeya, que es lo que nos interesa a nosotros, en el siglo VII y VIII, pone en conexión el sudeste asiático, la India y todo el sudeste asiático, incluso China, que tienen un clima subtropical y unos productos que se pueden cultivar si se riegan, porque las naranjas se pueden traer de la India o de China, pero si las queremos cultivar en el Mediterráneo las tenemos que regar en verano. Y el arroz incluso en el sudeste asiático hay que regarlo, ¿no? Es una planta que por definición es de regadío. Pero el problema es que aquí hay que regar el momento en que menos agua hay, que es en el verano. Entonces, lo interesante es que el mundo islámico conecta los productos que eran los que vamos a ver ahora, son todos de origen oriental, muy oriental, del sudeste asiático y más allá, los conecta con todo el Mediterráneo y al mismo tiempo aporta la técnica que permite cultivarlos, que es el regadío por sistemas de huertas. Y ahí es donde enlazamos con el material que tenemos hoy. Bueno, el mundo islámico, sabemos, está muy minusvalorado y últimamente, con la cuestión del terrorismo islámico, pues muy puesto en entredicho, pero tenemos que entender que ha aportado muchísimo a la civilización occidental. Hablando del sistema numérico, que los números han cambiado, pero el sistema numérico es un caso muy parecido. No lo inventaron los árabes, probablemente se inventó en la India, pero fueron los árabes los que lo aplicaron y los que lo extendieron por el resto del mundo. El papel, una cosa tan sencilla como el papel, que nos parece normal, pues obviamente que permite difundir la escritura de una forma que hasta entonces no se había podido difundir, pero sobre todo, como decía, los sistemas de regadío, las acequias, insisto, no había acequias, no había norias, había norias, pero no para regar, ahora vamos a verlo, en el Mediterráneo occidental, hasta que lo traen los musulmanes y lo traen a través de la península ibérica y a través de Al-Ándalus, ¿vale? Los productos de regadío que no existían, se conocían si podían llegar secos o conservados de alguna forma, sandías, melones, cítricos, todos los cítricos no se conocían más que traídos excepcionalmente en viajes y si llegaban conservados, el algodón, que es un producto fundamental para la historia de la vestimenta, un producto de huerta como las berenjenas y un montón de productos más que ahora nos parecen fundamentales, y obviamente el arroz que mencionaba antes. Todo esto está introducido no en Europa sino en el mundo entero a través del sistema que supuso la conexión de Al-Ándalus
perdón, de los musulmanes con el Oriente y con el Occidente. Aquí se me ha montado una foto sobre otra, pero bueno, no sé si lo tengo después. Ah, esto es un fallo. Vale, aquí tenemos una foto de la huerta de Murcia. Cuando hablamos de huertas, había huertas como estas en Écija, a lo mejor no tan grandes como la huerta de Murcia o como la huerta de Valencia, que la tenemos en la diapositiva anterior, solo que se me ha montado la diapositiva, no sé por qué. Sí, se me ha montado. Pues no se ve la huerta de Valencia, pero que es un sistema de huertas enorme que está en gran parte perdido, pero que todavía subsiste de alguna manera. Y que están, ¿dónde están estas huertas? Normalmente están en torno a poblaciones importantes. ¿Por qué? Porque requieren un volumen enorme de productos de huerta para alimentar a una ciudad importante como era Valencia, o como era Murcia, o como era Écija en época islámica. Pero este sistema no existía. Sabemos que los romanos privilegiaban en los ríos y en las captaciones de agua privilegiaban el consumo urbano, para los baños, para las fuentes. De hecho, los romanos prohibían la construcción de diques, de azudas, de cualquier sistema que entorpeciera la navegación en los ríos navegables, como era el caso del Genil, porque lo que privilegiaban era que el Genil sirviera de vía de exportación del aceite de oliva. Cuando hablaba del sistema claro, un sistema que en España nos parece normalísimo. Es decir, tú vas a cualquier población de la península ibérica y ves huertas y ves sistemas de regadío, normalmente en torno a los pueblos, pero esto no era así en época romana. Esto es una cosa que sucede a partir del siglo VIII. Y es un sistema que, como decía, se puede estudiar arqueológicamente, porque lo interesante es que, aunque, como decía, el aparato se pueda cambiar, pero la huerta no puede cambiarse de sitio, porque la huerta funciona por la gravedad y la pendiente del terreno. Entonces, cuando esto sabemos que lo hacen los musulmanes, tanto los árabes como los bereberes que llegan del norte de África, que calculan cuál es el espacio que yo necesito para cultivar, para alimentar a la población, qué agua tengo de una fuente o de un río. El problema de los ríos es que no todos tienen la pendiente o la altura de las riberas necesaria para que yo pueda hacer una acequia. Lo más sencillo es hacer una acequia del río. Pero es que resulta que en el caso del Guadalquivir y en el caso del Genil, casi nunca se puede hacer una acequia del río si no te vas kilómetros y kilómetros más arriba, porque la ribera está más profunda, o sea, el agua está más profunda y la ribera tiene una altura. Entonces, en el caso nuestro, el sistema que se prefirió fue o la captación por fuentes o la elevación del agua del río por norias. Lo vamos a ver ahora. Entonces, como decía, los sistemas son rígidos. Tú no puedes ahora decir al cambio el espacio, no, porque esto está pensado para que aquí haya una captación que se distribuya por acequias. ¿Y qué puedo hacer? Puedo ampliarlo si consigo, por ejemplo, como aquí se ha dibujado un azud en el río para hacer una acequia más arriba, y si tengo agua suficiente, puedo ampliar, envolver, digamos, el espacio que ya tenía cultivado y lo puedo envolver. Pero esto es muy interesante porque yo en un mapa o en una imagen de satélite podemos llegar a reconstruir el origen de una huerta, aunque ahora se haya medio perdido, podemos reconstruir dónde estaban los puntos de captación teniendo un mapa con las alturas, porque, insisto, el agua cae por gravedad y el terreno cae por gravedad, salvo que tengamos una máquina que la levante, ¿no? Y una máquina que la levante, los que tengan alguna conexión con el campo ahora mismo sabrán que incluso hay un problema, porque yo tengo bombas, pero el coste de la electricidad hace que, aunque yo tenga una bomba y sistemas para sacar el agua del río, y aunque el río tenga agua, que es otro problema, pero a lo mejor el coste de la electricidad es muy caro. ¿Cuál es la ventaja de las norias de vuelo? Las norias como las que vamos a ver ahora, que las mueve el propio río. Pero son un sistema que era caro, complicado y que no era muy habitual porque era difícil de mantener y porque el río tenía que tener también unas características determinadas, ¿vale? Bueno, toda esta introducción estaba hablando de los sistemas de regadío. Hay una tercera revolución, que es la revolución que todos conocerán, que es la llegada de nuevos productos del Nuevo Mundo, que es, digamos, a lo mejor es de menor entidad, entre comillas, porque es añadir productos a la panoplia de cereales, de todos lo que acabamos de contar que llegaron con el mundo islámico, son los productos americanos. Y que, curiosamente, a todos nos han contado en el colegio, ¿no? Gracias a la conquista de América llegaron a Europa el maíz, las patatas y los tomates. Pues es muy curioso porque cuando uno se va a estudiar a ver cuándo llegaron las patatas, sí, efectivamente, las patatas y el maíz llegó primero a Galicia. El primer sitio de Europa donde se cultivó fue en Galicia, pero durante 200 años era alimento para el ganado. Las patatas durante 300 años fueron alimento para el ganado.
sea, hasta mediados final del siglo XVIII no se comían patatas. O sea, se conocían, se sabía que las comían en los Andes, pero aquí llegaron y se utilizaban solamente para el ganado. Y solamente cuando empezó a haber hambrunas, sequías y plagas en los cereales, alguien dijo, bueno, a lo mejor podemos comer patatas, ¿no? Y ahora resulta que ¿quién entiende el mundo sin patatas bueno, el maíz? ¿No? En Europa se consume menos que en América, pero ¿quién entiende el mundo en América sin el maíz, ¿no? Y ahora incluso aquí también, ahora en Europa. Y el tomate, que también todo el mundo decía, no, el tomate vino de América. El tomate durante 250 añlos se consideraba tóxico. Primero, eran muy pequeñitos, no se consideraba un alimento, se consideraba un medicamento. Y no aparece en los recetarios de cocina, igual que la patata, igual que el maíz, hasta finales del siglo XVIII, en toda Europa. O sea, es decir, que es muy curioso, porque se conoce el producto, se trae el producto, pero no se aplica para el consumo humano. Hay dos productos que sí que les sonarán. Dos productos que inmediatamente se empezaron uno a cultivar, no, uno a consumir, porque no se podía cultivar en Europa por el clima, que es el chocolate. Y además, hubo un ecijano que fue uno de los primeros tratadistas que estudió el chocolate. Y en segundo lugar, los pimientos, que no existían en el viejo mundo, y el pimentón, que eso sí que inmediatamente, además se hicieron monopolios. Saben que en el monasterio de Yuste y en Murcia se estableció como monopolio, porque era una cosa que se apreció inmediatamente, el pimentón, ¿no? O sea, de todos los materiales, de todos los productos alimenticios americanos, los primeros que se utilizaron fueron el pimentón y el chocolate. Y los demás, aunque se conocían, no se aplicaron, ¿no? Bueno, pues como decía, una ciudad importante del mundo islámico, del mundo medieval cristiano y el mundo moderno, estaba siempre rodeada de huertas. Aquí se intuyen las huertas de la Alcarrachela, se intuyen las huertas a partir de Écija del Puente al otro lado, pero curiosamente en esta vista, que es de 1567, no se ve ninguna noria. Se ven aceñas, son molinos o batanes, se ven varios, pero no se ve ninguna noria. Sabemos que una noria que vamos a ver ahora la construyeron después. Seguramente habría norias en la isla del Vicario y en la Redonda, pero no están en esta vista de mediados del siglo XVI. Pero sabemos que en el 1590 se construyó una noria en Écija, en la que tenemos los planos, lo vamos a ver ahora. ¿Vale? Pero lo que iba no es a las norias en este caso, sino a las huertas, ¿no? Cualquier ciudad de Al-Ándalus y cualquier ciudad medieval y cualquier ciudad moderna se percibía cuando llegaba un viajero, lo primero que veía era que empezaba a notar huertas. Siempre que la ciudad lo permitiera. A lo mejor en medio de la Mancha no era tan sencillo, ¿no? Pero aquí con un río como el Genil, pues se podía construir. Y de hecho, lo que nos dicen los cronistas islámicos, siempre que hablan de Écija, hay dos o tres cosas en las que coinciden todos los cronistas islámicos. Por ejemplo, Ibn Ghalib, que es un autor del siglo XII, pero que utiliza fuentes del siglo X y del XI, incluso anteriores, o sea, bastante antiguas. Pues dice que la provincia de Écija, la Cura es la provincia, limita con la de Málaga, con Archidona, es una ciudad muy antigua, posee muchas tierras, amplias vegas y abundantes bienes. Fue construida sobre el río Genil, que es el río de Granada, y tiene muchos distritos. Dice eso de Écija. Es todo lo que dice de Écija, pero siempre lo primero que dice es, o de las primeras cosas que dice es, muchas tierras, amplias vegas y abundantes bienes. Abundantes bienes quiere decir que es una ciudad agrícolamente muy productora, muy productiva. Al-Idrisi, que es el padre de la geografía del occidente islámico, dice: Écija es una villa construida en las orillas del río de Granada que se llama Genil. Esta villa es bonita, posee un puente muy notable, construido con sillares de piedra, mercados muy frecuentados donde se comercia mucho, jardines y huertos, bueno, yo más que jardines diría huertas y huertos, donde la vegetación es una traducción antigua, donde la vegetación es muy vigorosa y cercados de bella verdura. Es una traducción antigua, así un poco de... Pero vuelve a decir 5 cosas de Écija y una de las que dice es las huertas de Écija, ¿no? Y por último, Al-Himyari, que es un cronista del siglo XIV, dice que tiene 4 puertas la ciudad: la del Puente, Alcántara, la puerta de Osuna, Bab Usuna, Bab Ris, que era puerta cerrada, y la puerta del Mercadillo, que es la que había, puerta de Palma, seguramente. La ciudad tiene arrabales, mercados y alhóndigas, su mezquita aljama de piedra se encontraba en el arrabal, posiblemente sea la iglesia de Santa Cruz. Cerca de ella se encontraba la iglesia de los cristianos. Destaca la fertilidad del territorio y la existencia de restos arqueológicos. O sea, una vez más, una nota esencial de Écija, cuando un geógrafo árabe hablaba de la ciudad, era la fertilidad
y la existencia de huertas de regadío, ¿vale? Y hablando de agricultura, hay un tratadista sevillano, que es Ibn al-Awwam, que escribió un libro de agricultura que se ha estado utilizando, traducido desde la Edad Media hasta ya la agronomía del siglo XX. También menciona la riqueza de la provincia de Écija, y en este caso, porque este hombre se dedicaba a mejorar los cultivos, habla de la fertilidad del trigo y de la cebada, y habla de la calidad de los olivares de Écija. Hay una cosa en la que yo he cambiado. Yo cuando llegué aquí me creí lo de la ciudad del algodón, pero me he dedicado a estudiar lo de la ciudad del algodón y no encuentro ni una sola mención a algodón en Écija, cuando sí que hay mención en Sevilla. Yo he estado intentando rastrear dónde viene la mención a la ciudad del algodón, pero ningún cronista árabe habla del algodón, que se cultivaba, seguramente se cultivaba, pero yo no encuentro la cita. Yo creo que es una cita espuria, que a lo mejor no, aunque se aplicaba, aunque había algodón seguramente en Écija, pero creo que se ha sobrevalorado seguramente la importancia del algodón, y sin embargo se ha minusvalorado el cultivo de una cosa que sabemos que se cultivaba en época islámica y en época moderna, que es la seda, la morera. En Écija había un gremio de la seda, pero es que sabemos que también había un cultivo, en las huertas que estamos hablando, había un cultivo importante de moreras para gusanos de seda, ¿no? Y sin embargo se habla poco de este tema, y la seda es un producto de lujo que se cultivaba en Almería, en Granada y en Écija, en pocos sitios más, en época islámica me refiero, y en época moderna. O sea, el cultivo de la seda se mantuvo en el siglo XVI. Bueno, ya hemos hablado de todo esto, los cultivos en la sala de abajo del museo. Tenemos que entender que el mundo hasta el siglo VIII no tenía, el mundo occidental no tenía ni algodón, ni cítricos, ni un montón de las hortalizas que nosotros tenemos ahora, ni arroz, ni azúcar de caña, que el azúcar de caña saben que no se llega a cultivar aquí, sino en la costa de Málaga, porque necesita un clima verdaderamente subtropical. Pero igual, el azúcar no se endulzaba hasta el mundo islámico, se endulzaba con miel. No había otra forma de endulzar. Y fueron los musulmanes los que trajeron de la India la caña de azúcar, que en Europa solamente se puede cultivar prácticamente en la zona de Málaga, en la sarquía de Málaga. Bueno, cuando hablamos de huerta de Écija, esto es una síntesis. Tenemos huertas importantes en la Ceñuela y la Redonda, en el Pago de San Antón, en la Alcarrachela, hablando de la orilla izquierda, la huerta que está justo hacia la zona del valle, la huerta de Isidro, pasado de Écija, y la huerta del Zapatero, la huerta de Quintana del Zapatero. O sea, no eran huertas en conjunto, individualmente, muy grandes, pero en conjunto era una extensión bastante grande de huertas. Y por el lado contrario tenemos sobre todo la isla del Vicario, que es de donde vienen estos dos cangilones de noria que vamos a ver ahora, que son de la colección de Rafael Armenta, que se lo regalaban a él. Son modernos, no son muy antiguos, pero son un tipo de cangilón que sabemos que existe desde el siglo XVI, ¿vale? Sistemas para regar, aparte de la acequia, que la acequia supone una inversión grande de trabajo y supone que haya pendientes que permitan construir acequias. Hay un sistema que yo lo he visto todavía funcionando en la provincia de Zamora y la de Salamanca, que es el cigüeñal, que ahí en el norte de España le llaman pingoste, o el saduf en árabe, que es un cubo con un contrapeso, pero claro, esto permite regar el huerto de tu casa. No permite regar un perímetro grande de regadío, y además supone fuerza humana. Bueno, fuerza humana pues siempre la suele haber. Entonces, un sistema para un pequeño regadío que está, como ven aquí, conocido desde el 2000 a.C. como poco en Egipto. Esto sabemos que, de hecho lo hay todavía, yo los he visto todavía abandonados, pero todavía en la provincia de Salamanca o la de Zamora, ¿vale? Estos de hecho son de aquí, de la península ibérica, ¿vale? Un contrapeso, un cubo y un pozo o un sitio donde se pueda sacar agua para regar un huerto pequeñito, el huerto de tu casa, ¿vale? Pero no es esto de lo que estamos hablando hoy. O sea, las norias, los romanos conocían las norias, pero es un ejemplo también de lo que decía. Una cosa es que se conozca el aparato o se conozca la planta, pero otra cosa es que yo decida implementarlo y aplicarlo. Las norias, casi todos los inventos importantes de ingeniería se hicieron en el mundo helenístico, es decir, en el siglo cuarto, tercero, segundo, antes de Cristo, normalmente en la zona de Grecia o de Turquía, y de ahí los captaron los romanos. O sea, los romanos
inventara un poco, lo que hacía era aplicar muy bien los inventos. Entonces, la noria existía, la rueda de elevación existía, y tenemos un ejemplo alucinante, de los más alucinantes del mundo. Bueno, hay varios ejemplos en la mina de Río Tinto, pero estas norias se utilizaban para bombear el agua de la galería de las minas. Entonces, no hay un solo caso conocido en España, ni en Italia, ni en Francia, de noria de riego. El sistema es el mismo. Es decir, una rueda con cajones, en este caso, fíjense, lo que había era parejas de norias que iban elevando. Claro, una noria puede levantar el agua, una de una mina puede levantar el agua, esto. Si lo quiero sacar desde 15 metros de profundidad, tengo que ir haciendo un montón de pisos de norias, y estas norias es alucinante porque funcionaban con 2 personas andando sobre la noria. Estamos hablando de una mina a no sé cuántos metros de profundidad y a oscuras. O sea, esto debe ser la pesadilla, el infierno de cualquier esclavo. Funcionaban así, ¿vale? O sea, pero claro, esto es muy bonito hasta que te meten en una mina a 15 metros de profundidad y a oscuras, con el ambiente saturado de polvo y de metales tóxicos, a bombear el agua en cadenas de norias para ir sacando el agua de una galería para poder seguir excavando, porque vamos buscando metales valiosos. Vale, esto existía en época romana. Ahí están, vuelvo atrás, ahí están este es un ejemplo de cómo apareció cuando hicieron excavaciones a finales del siglo XIX, y aparecieron las norias todavía ahí, en algunos casos, en Río Tinto. Y ahí en el Museo de Huelva tienen todavía una noria reconstruida romana de verdad. Pero insisto, norias para bombear el agua de una mina. O sea que el sistema, que es el mismo de estas norias, lo conocían, ¿vale? El sistema, en este caso, es muy parecido al de los molinos de rueda vertical. Hay que tener en cuenta que los molinos que hay en la península ibérica no son estos molinos. O sea, los de los belenes que tienen toda la rueda que gira, esos molinos en España prácticamente no hay, más que en casos muy contados. En España el molino, la rueda que gira es una rueda horizontal, y el agua le cae desde el cubo de molino, se le cae por gravedad, pero no son ruedas verticales. Para eso hacen falta ríos más caudalosos y de caudal constante, y no son las ruedas. Pero en este caso, los romanos hicieron un complejo de molinos. La rueda lo que hacía era mover molinos para un consumo industrial salvaje, ¿no? Una cosa alucinante. O sea, que el sistema, la técnica existía, pero tampoco conocemos molinos romanos en los ríos normales. O sea, tenemos este complejo de sistemas, se conocía, pero no se aplicaba, porque vuelvo a decir lo de antes, los ríos se dedicaban al regadío, ¿vale? A la navegación. Y no se aplicaban, no había cultivos grandes de regadío, tampoco había grandes productos que requirieran el riego, ¿no? Aquí tenemos el mismo principio. Uy, perdón. Está dando al... ¿Qué pasa? ¿Que se me ha saltado una diapositiva? Me salta un montón, ¿no? Ah, vale, esto. Vale, cuando el río tiene un caudal constante, como el Nilo, puedo poner una noria pequeñita, porque una noria de elevación de agua, ahora vamos a ver que es una cosa complicada de construir y muy complicada de mantener. Pero tenemos el mismo sistema, es una noria de principio del siglo XX en Egipto, una pequeña noria de río. Las de aquí eran norias más grandes, pero el sistema es el mismo, los cangilones atados en una rueda que gira por la propia fuerza del agua, ¿vale? Para eso tiene que tener la rueda unos álabes, unas palas, que recojan la fuerza del agua, y atados a la rueda en algún punto un cangilón, como el que tenemos aquí, los que tenemos aquí, que son los que recogen el agua y la vierten más arriba, ¿vale? Tienes un conducto horizontal, que es donde va virtiendo el agua, el cangilón, cuando la rueda empieza a bajar, pues una serie de elementos para poder situar sobre el río una rueda que pesa bastante y que tiene que estar girando continuamente. Aquí, estas son las del Vicario. Fíjense que el sistema es, como parece, muy improvisado. Son palos, cañas, una especie de andamio para sostener la rueda. ¿Por qué era así este sistema? Porque la rueda esta se la llevaba el río, cada vez que había una crecida se la llevaba el río. Entonces, era mejor que fueran de este sistema con palos y demás, que fuera una noria de obra en un río que, como el Genil, tiene crecidas gordas que se te lleva toda la obra. Entonces, yo creo que por experiencia vieron que el mejor sistema era un sistema que era incluso desmontable, o por lo menos fácilmente reconstruible, ¿vale? Entonces, una rueda que estaba entibada, un canal horizontal
unas palas que son las que recogen el impulso del agua y a veces puede haber cajones simplemente que recojan el agua, pero lo normal es que haya arcaduces o gangilones, que son nuestra pieza de hoy. Estos son de ahí, de una de estas norias. Bueno, pues las norias a la península ibérica llegaron de la mano de los árabes de Siria. Yo tuve ocasión de verlas en Hama, en Siria. Son el modelo de las norias que había en Écija y en Córdoba y en la Huerta de Murcia. Son unas ruedas alucinantes, o sea, tienen hasta 22 metros de diámetro, o sea, una locura, una locura. En el río Orontes, son patrimonio de la humanidad y son norias destinadas a abastecer el consumo urbano y las huertas de la ciudad de Hama, que es una ciudad importante del norte de Siria. Estos son el modelo directo. Seguramente los que construyeron norias aquí en Córdoba primero eran gente que venía de Siria y que estaban trasplantando el modelo de la noria hidráulica de Siria a Al-Ándalus, porque a fin de cuentas Abderramán I era sirio, es decir, que en realidad eran las norias de su tierra, vamos. Otra vista de estas norias que son una pasada, una maravilla. Están restauradas, obviamente las norias, cualquier noria que veamos hoy en una foto no es la noria original, porque las norias todos los años hay que repasarlas y muchas veces hay que sustituir la madera se pudre obviamente, y lo que ha sucedido aquí en la zona nuestra es que muchas veces se cambia la rueda por una rueda metálica que requiere menos mantenimiento. Pero vuelvo a decir lo que decía al principio, donde está la noria, hubo una noria hace siglos, aunque la noria que hay ahora sea una noria metálica. ¿Vale? Este es un dibujo que podría ser perfectamente, no lo dice, es un dibujo en un manuscrito del siglo XIII, con letras magrebíes, con la letra que se utilizaba aquí en Al-Ándalus y en el norte de África, de una noria al lado de una especie de edificio importante que podría ser perfectamente el Alcázar de Córdoba. Porque ahora vamos a ver la noria que había de la Bolafia, que había delante que está todavía reconstruida delante del Alcázar de Córdoba. Entonces, ahora es un cuento, una ilustración de un cuento, pero es el mismo tipo de noria y delante de un alcázar, en el caso del alcázar, regaba los jardines del alcázar. Vuelvo también a una cosa que me parece importante, que se está haciendo ahora con muchísimo buen criterio en la Alhambra. Cuando hablamos de jardines del Alcázar de Córdoba o de los jardines de la Alhambra, el concepto de jardín que tenían los musulmanes era un jardín en el que podía haber berenjenas y rosas. Es más, tenía rosas y berenjenas. Y eran cosas que eran completamente compatibles. Es decir, no era un jardín solamente con flores o con frutales. Era un jardín en el que había frutales, flores y berenjenas o melones. Porque se entendía que un jardín era un sitio en el que se cultivaban plantas por su olor y plantas porque se podían comer. Entonces, no es el concepto de jardín que tenemos ahora monumental, ¿no? Y sabemos que en el siglo VIII, el principio del siglo IX, se construyó una noria en el Alcázar de Córdoba para regar los jardines. El Alcázar era una ciudadela que tenía que tener autonomía, porque de hecho, cuando la ciudad se rebelaba, podían atacar la propia sede del poder. Entonces, estaba muy bien que tuviera una huerta para alimentarse y una noria para poder sacar el agua del Guadalquivir directamente. Vale, pues esta es la noria de la Albolafia de Córdoba. La noria se recreó en el siglo XX. La madera, lo que estaba ahí era todavía la construcción, que esta sí que es una construcción, claro, se hizo a impulso primero de los emires de Córdoba y después se reamplió en época almohade, en el siglo XII. Entonces, la madera la han puesto recientemente. Pero el espacio, este es el Alcázar, no se ve el puente está un poquito más arriba de aquí. Este es el ejemplo clásico de noria de elevación en Al-Ándalus, ¿vale? 15 o 16 metros de diámetro. Vale. ¿Dónde había norias también? Lo he puesto al principio de la huerta, en la acequia del Segura de Murcia, que era una de las huertas más importantes. Murcia, una ciudad fundada por los musulmanes. En Murcia no había ciudad antes del siglo IX. Se fundó en época de Muhammad I, que es quizá uno de los que construyeron la noria que hemos visto de la Albolafia de Córdoba, ¿vale? Lo que vemos es una noria del siglo XIX, de 11 metros de diámetro, la que había a lo mejor era más pequeña, pero volvemos a lo de antes, está
en el sitio y en la estructura donde antes hubo una noria más antigua, ¿vale? Y las norias son tan importantes en las ciudades que figuran en los escudos de las ciudades. O sea, el escudo de Córdoba, o uno de los escudos antiguos de Córdoba, siempre tiene la noria. El escudo de Murcia tenía la noria, si se fijan, y el escudo de Zamora, donde también había norias importantes, tiene el escudo. O sea que para una ciudad medieval, la noria era como un elemento de prestigio y de diferenciación. Sevilla no tenía norias, ¿no? Yo creo que tiene que ver con las condiciones del Guadalquivir, que probablemente no facilitaban, o sea, se llevaban por delante la noria, pero en Sevilla no había norias, hasta donde yo sé. Las había en Córdoba, en la zona nuestra, grandes en Córdoba y en Écija. Y luego había de menor tamaño en el Genil, vamos a verlas ahora, ¿no? Y luego las había en Murcia y en algunos otros sitios. O sea, era una cosa relativamente rara. Las grandes norias de vuelo, las grandes norias verticales. Ahora vamos a ver que hay más tipos de norias que también llevan cangilones. Estas son unas del siglo XVI muy curiosas que están en el Carpio, en Córdoba, le llaman grúas, el nombre que tiene ahí son las grúas, son una obra renacentista del siglo XVI, es un trío de norias con un acueducto, es una obra complicadísima. Son muy interesantes, no está la noria, está el edificio, lo que demuestra, como vamos a ver ahora también, que en el siglo XVI se seguían construyendo este tipo de norias. Estas son las de Puente Genil, en una foto de principio de siglo, ven que son ya, en parte son metálicas, o sea que es una noria contemporánea, pero no es tan distinta de las que tenemos nosotros aquí. O sea, la noria del Genil, salvo la que había en Écija seguramente, que se construyó para sacar agua para consumo de las fuentes de Écija, pues eran más bien de este tipo, medianas, grandes, pero no enormes, como la que vamos a ver ahora. Esta es la de Isla Redonda, que es todos los elementos son modernos, y esta ya no tiene cangilones, sino que tiene unas cajas metálicas de latón o de lo que sea, que son las que cogen el agua, no llevan cangilones de cerámica, porque es una noria moderna, pero está en el sitio donde hubo una noria antigua. Estas son de Palma del Río, que ahí había una concentración muy grande de norias, en el Genil, no en el Guadalquivir, que se abandonaron a mediados del siglo XX. La chirritana esta, que tenía bastante vuelo, y que, por lo visto yo, llegó a ver hasta 20 norias funcionando al mismo tiempo en Palma del Río, donde saben que hay una huerta importante y sobre todo dedicada a cítricos. Y la había ya a principios del siglo XX, ¿no? Y estas son de aquí, de la isla del Vicario, de donde vienen seguramente estos dos cangilones de aquí, porque este viene de la calle Cristo Confalón, de una excavación arqueológica, y no lo he contado hasta ahora, pues lo digo ya, aunque va a salir ahora. Viene seguramente, ahí va a haber un alfar, un horno de cerámica del siglo XV o principios del XVI, y esta viene de excavación arqueológica en Cristo Confalón. Pero estas son un regalo que le hicieron a Rafael Armenta y vienen de la isla del Vicario, donde me han contado aquí gente que conozco que ellos han jugado a romper, estaba la noria abandonada con los cangilones y se dedicaban a romper a pedradas los cangilones. Así que milagro que ya por lo menos, aquí tenemos otro más en el museo que están casi completos, ¿vale? Es muy curioso porque las norias tienen nombre siempre, la Tobosa, la Agustina. Por cierto, cuando hablan del chirrión y demás, se refiere siempre al ruido que hacían las norias, o el aulladero en algunos sitios, le llaman, es porque la noria hacía un montón de ruido. De hecho, no os lo he dicho, pero la noria de Córdoba se desmontó a finales del siglo XV porque Isabel la Católica estaba enferma en el Alcázar de Córdoba y decía que no podía soportar el ruido de la noria. Entonces se desmontó la noria en 1497 o algo así por el ruido que le molestaba a la reina. Así que... Y esto es una joya que tenemos en Écija, que es el proyecto de la noria que se proyectó en el año 1594 para sustituir a una que había en Écija para el abastecimiento de las fuentes de Écija. En Écija siempre había un problema, que el agua que hay no llega para el consumo urbano, ¿no? Existía siempre, había que buscar nuevas fuentes, en este caso era el río directamente. Si se acuerdan, en la lámina que hemos visto, la vista de Écija de 1567, no había norias. Entonces, probablemente la que estaban haciendo era para sustituir una noria que antes de 1567 se había echado a perder, y esta es una noria que tiene 15 metros de altura. Estamos hablando de una señora noria que sigue los prototipos de noria islámica, que en el caso de la península ibérica
no tenían más que irse a Murcia, donde se había conservado en funcionamiento estas norias de época islámica. Todo esto tiene, obviamente, un conocimiento geométrico de carpintería increíble, porque claro, esto tiene 15 metros de una rueda dando vueltas continuamente, llevando agua continuamente, es una obra de ingeniería. Pues no tenemos la noria, pero tenemos el plano. Y luego tenemos otro tipo de... Aquí hay una confusión terminológica enorme, porque lo que se llaman norias de sangre, que son, si se fijan, ven aquí la cadena vertical de cangilones atados, esta es muy profunda, esta es de Egipto también, o de Sudán. Esto, si se fijan, se mueve, es una rueda vertical que la mueve una viga en la que aquí hay dos bueyes, en el caso de la península ibérica era un burro o una mula, que mueven una rueda horizontal, tienen unos engranajes de piñones, entonces la rueda horizontal, la que da vueltas darle la vuelta el burro a la noria o lo que sea, engrana con una rueda vertical, pero claro, la rueda vertical es, digamos, el elemento del que cuelga una cadena de cangilones. Aquí en este palacio sabemos que había dos, por lo menos. Una la hemos encontrado en el patio del laboratorio, que vamos a utilizar el pozo, porque todavía tiene agua ese pozo, no sabemos de dónde viene ese agua, pero está lleno de agua, y era un pozo de noria. Y en el patio del salón de actos había, en los planos antiguos del palacio, figura que hay una noria. Y cuando hablamos de noria, es una noria de sangre, que en otros sitios se llaman aceñas, pero que es una noria pequeña tirada por un animal. Normalmente por un animal, ¿vale? Esto es eso, la palanca de giro, el mayal o la almijarra que se llama. Esta ya es muy moderna, no tiene cangilones de cerámica, sino metálicos. Hay un pozo siempre, una noria de estas siempre coge el agua bueno, siempre no, en Egipto hay ejemplos que lo cogen del río, pero bueno. Y una rueda horizontal, que es la que mueve el eje horizontal, que engrana con una noria, con una rueda vertical, ¿vale? Este es el sistema que lo hay en un montón de sitios y que se ve todavía en La Mancha, ya estaba abandonado porque siempre lo que hay aquí ahora es un motor, ¿vale? Pero bueno. Y aquí hay una que está estudiada en la huerta de Pamplona, otra ciudad islámica, aunque la rueda esta, la noria de sangre o de tiro de la Magdalena, es del siglo XVI. Y se dan cuenta, hay siempre una plataforma un poco elevada donde da vueltas el animal, la rueda horizontal que engrana con la vertical y la cadena de cangilones. Y luego el agua va a un aljibe y de ahí se distribuye por gravedad por la huerta. Bueno, en Écija tenemos un montón de elementos que por sí solo ya nos indican la presencia islámica porque antes no existían. Por ejemplo, aquí de la calle Emilio Castelar 5, de aquí frente al museo, son brocales de pozos de cerámica que son típicamente islámicos, del siglo XI en adelante. No voy a parar mucho porque tenemos que correr. ¿Vale? Tenemos en la misma excavación una maravilla de un fragmento de una pileta de abluciones de agua, bueno, abluciones o a lo mejor simplemente para lavarse las manos en una casa islámica. Esto viene de aquí de la esquina de Cardenal Amigo ahora con la calle Nueva. Este es otro brocal de pozo, fijan, es un brocal de pozo hecho de cerámica, grandecito. ¿Vale? Este es uno del Museo de Jerez, que es el mismo tipo del que tenemos nosotros, que lo tienen más completo que nosotros. ¿Vale? Y este es otro de aquí de la calle Emilio Castelar. Pero lo que nos indica que ha habido un cambio en la concepción, de hecho, los arqueólogos que se dedican a la arqueología medieval y al Andalus, cuando encuentran un arcaduz en una excavación, saben que están en una fase islámica porque no había arcaduces, ni norias de sangre, ni norias de vuelo antes de la presencia islámica. De hecho, los arqueólogos lo llamamos de una forma muy pedante, es un fósil director. O sea, cuando aparece un arcaduz ya sabemos que estamos en una fase histórica islámica o posterior, porque los arcaduces, como ven, se han podido utilizar hasta el siglo XX, ¿vale? La palabra de arcaduz o cangilón es lo mismo, arcaduz o cangilón, viene de cados, que es una palabra griega que significa jarro, pero arabizada, y aparece ya en el castellano más antiguo como arcaduz o alcaduz o cangilón, que insisto que es lo mismo, ¿vale? Lo hay de distintas formas, de hecho nosotros los más habituales, que los tenemos, también lo recuperó Rafael
Armenta cuando aquí nadie vigilaba las obras, y los tenemos aquí en la sala de medieval. Son de este tipo, más cilíndricos, ¿no? Estos son más tardíos, son más esféricos, más grandes también, seguramente. ¿Vale? Los que tenemos nosotros ahí abajo en el museo son de este tipo. Tienen distintas formas, pero siempre tienen una cosa muy característica, es una canaladura para amarrar la cuerda y amarrarlo a la noria, ¿vale? Esto es lo que estaba hablando, es un testar, es un depósito de cacharros que salieron defectuosos del horno, y de hecho los arcaduces, como este de aquí o este de aquí, están deformados. Si se fijan, eso tenía que ser circular y se deformó en el horno, se cayó la pila mientras estaba cociendo y no valía y los tiraron, ¿vale? Parecieron como probablemente una alcantarilla romana, y de ahí se pudieron recuperar, ¿vale? Estos están deformados, tendrían que ser redondos y no son redondos, y por eso los tiraron. Y estos son del siglo XII, seguramente, de Écija, ¿vale? Y de un alfar que había en la calle Alfares, que se llama así porque había hornos desde época islámica, ¿vale? Este es este que tenemos aquí, que viene de la calle Cristo de Confalón, que probablemente sea del final del siglo XV o del siglo XVI, es más redondeado, más grande también, y este podría ser perfectamente de una noria grande del río, podría ser, ¿vale? Y estos tres son estos dos y otro que hemos dejado abajo porque no nos cabía, que vienen de la isla del Vicario. Entonces son bastante grandecitos, tiene que ser de una noria muy grande, y normalmente esta noria no la va a mover un animal porque pesan muchísimo, y pesan vacíos, pero llenos de agua, pesan un montón, y a lo mejor hay 30 o más en la noria. O sea que esto era una cosa que normalmente lo tenía que mover la propia fuerza del río, porque si no sería complicado moverlo con un animal. Muy curioso que tienen, luego si se acercan lo pueden ver, tienen un agujerito en la base, que lo dicen los cronistas islámicos, se dieron cuenta de que si no le hacían un agujerito en la base, el impacto con el agua, el aire no podía salir, y entonces muchas veces se rompían. Y alguien se dio cuenta, no, vamos a hacerle, antes de cocerlo, le hacemos un agujerito, de forma que cuando entra en el agua, el aire sale por el agujerito, o se chorrea un poco, pero no, a cambio no tenemos que estar cambiando el arcaduz cada 3 días porque se rompe, ¿no? Es muy curioso porque esto demuestra que hay una observación técnica, es decir, un agujerito mejora la eficacia del sistema, ¿vale? Y los encontramos a partir del siglo XI. Pero resulta que los tratadistas, como los que hemos mencionado antes, mencionan que los arcaduces sirven también para plantar arbolitos, y que hay que hacerle un agujerito, como hacemos ahora en un tiesto para plantar. Entonces, por ejemplo, Ibn al-Awwam, que es el autor de uno de los tratados que he mencionado antes, menciona que para plantar pistachos, árboles del pistachero, como se llama el árbol del pistacho, que lo mejor es un cajilón, que se le haga un agujerito, si no lo tiene, que se le haga el agujerito, y te da toda la de cómo hacerlo, cómo taparlo con barro. Bueno, aquí está, no voy a entrar en el tema, con lo cual es que el arcaduz servía para muchas cosas, aparte de para estar en una noria. De hecho, hay un montón de refranes árabes y castellanos, uno que es castellano antiguo, que viene del árabe seguramente, dice: alcaduces de noria, el que lleno viene, vacío torna. O los poetas hablaban de que eran como perlas para el adorno en una diadema, los cangilones de la noria, ¿no? Eran como las perlas en una diadema en la frente de una mujer. O los que tienen la base convexa esta, que no se tienen de pie, que son la mayoría. Esto ya un refrán árabe traducido al castellano que decía, se reían de la gente que andaba así raro, diciendo que parecía un cangilón, o como el arcaducillo que ni tiene base en que sentarse ni asa por donde cogerse. O me caigo de costado como un arcaduz, porque claro, estos cacharros no han estado nunca pensados para estar de pie, están pensados para estar atados en la noria, ¿vale? Aquí habla de Ibn Basal, es otro tratadista árabe, de cómo se plantaban los árboles del pistacho, al-Fesak, que es esto es castellano antiguo, vamos, y eso, que no haya más sobre la tierra más de un dedo, y que entre un hoyo y otro haya 20 codos. Bueno, te da una receta muy, muy detallada para utilizar el arcaduz como plantón de arbolitos normalmente, o de plantas de algo de deporte. Pero es que también se utilizaban para cosas como la cocina, ¿no? Entonces, hay recetas, hay una que ahora voy a comentar luego, que es hechura de arcaduz, que es utilizar el arcaduz para guisar, que es una cosa, es increíble, que se utiliza para muchas cosas, ¿no? O un caduz de albóndigas, o sea, es decir, que es verdad que es un horno, una cerámica refractaria, y funciona un poco como un horno, ¿no? ¿Vale?
Y también está documentado en Siyasa, en Cieza, en la ciudad islámica de Cieza, está documentado que los arcaduces utilizaban, siendo ser escatológicos, se le ataba una cuerda y se limpiaban las letrinas con el arcaduz y se cogía los excrementos de las letrinas y se utilizaban para abonar las huertas. Entonces, además probablemente costaba su dinero y demás, con lo cual el arcaduz, viene muy mal hablar de cocinar y luego hablar de recoger la mierda, con perdón, pero efectivamente sabemos que en Cieza está documentado incluso el uso de abono de heces humanas de las letrinas, porque hay casas ahí en Cieza que tienen... Cieza excavaron donde estaba la población antigua, que no es la población moderna, excavaron casas islámicas enteras y muchas tienen letrina y tomaron muestras de las letrinas y han podido comparar con el terreno y han visto que se utilizaba como abono o como combustible. También se secaba los excrementos y se utilizaban como combustible, que eso en España y en Murcia, donde no hay mucha leña, pues es siempre un sustituto de la leña, ¿vale? El recetario este es una que no voy a entrar en él, el que quiera receta me lo pregunta o me lo pida, pero es una receta de cabrito hecha en un arcaduz. Carne de cabrito y el estómago y un ombligo y hígado, las partes tiernas, y se echan pequeño y se cortan no sé qué, y luego se le echa no sé qué, te habla de especias. Por cierto, eso no es cocina de todos los días. Este recetario anónimo es cocina refinada de algún palacio, probablemente de los soberanos o de los gobernadores almohades. Es cocina fina, digamos, ¿no? De hecho, habla que dicen canela de la China, que en el siglo XII, pues la canela de la China, de verdad no venía de la China, venía de Indonesia o de la India, pero eso, era igual de cara que el oro seguramente la canela y aquí te dice que está utilizando, por cierto, brezo y espliego, que he leído por ahí, que son hierbas que no se han utilizado en la cocina, que no hay documentación de que se use en la cocina española, el espliego y el brezo. El espliego yo sí que se usa como perfume, ¿no? Pero para cocinarlo. Pero bueno, y luego le echan unos huevos, que bueno, es una receta muy complicada que no vamos a entrar en... Sigue la receta. Y yo ya termino porque creo que bastante por hoy, con una frase que buscando documentación sobre arcaduces me encantó y que es de Juan Ramón Jiménez, de prosa poética, alrededor de ese punto en que nada se olvida del agua que no acaba de caer del cangilón de las horas muertas. Me parece que es buenísima, una frase preciosa y muy sugerente, y hasta aquí hemos llegado, aparte de las preguntas que quieran hacer. ¿Se conoce alguna área todavía actual? Sí, por aquí alrededor en la isla Vicario todavía están ahí. No, pero me refiero que funcione. Que funcione. Yo conozco una. Que funcione. La isla Redonda la tienen como, ha hecho una especie de parque, le han puesto una información en una plaquita. Una que la he visto yo. ¿Pero de sangre o de...? Sí, sí. Con dos mulos. ¿Con burros? Sí. Pues, ¿dónde? Está allí por exactamente. Un pozo de 14 metros. ¿Y siguen andando en los burros todavía? Pues no sé ya. Podría hacerlo mejor, ¿no? Era muro. Sí, pero no sé yo todavía si tiene ya motor eléctrico, porque yo haya... Esas, por ejemplo, en la balsa, casi todas están. La noria del tiro de sangre, está la noria, pero hay un motor en casi todo. Sí, por eso que posiblemente haya puesto motor. Años 60 se ha utilizado la noria esa todavía. Esa noria, a ver, la que es costosa, no entramos en el tema, pero la que es costosísima de mantener, de hecho, pues las avances fueron abandonando incluso antes de la electricidad, son las del río, porque son obra, luego lo puede construir cualquier carpintero, se deterioran mucho con el río y se las puede llevar a la ría. Pero de la noria de sangre, en fin, se puede romper la cuerda, pero son realmente fáciles de mantener. El funcionamiento es totalmente diferente. La del río de la sangre. La de familia con la multiplicación es una cosa que por eso saca la más profunda. Sí, esa es la ventaja que tiene la de sangre, se puede sacar depende de la cadena de canciones que tenga, puede bajar. Esa es el momento que tiene el pozo es enorme. Física, Claro, ahí el pobre que sufre de la animal
Bueno, el caballo de potencia y de lo que un caballo puede levantar. Lo que traduce en ese caso a... Lo que está claro es que para que haya una noria de río tiene que haber un río que tenga caudal, pero que no tenga todo constante, porque claro, la noria no se puede ajustar de altura Por eso sencillamente, porque tiene que tener un caudal constante. Por eso tiene tanto diámetro también. Y luego, en segundo lugar, tiene que ser que la orilla del río que vas a regar no tenga una altura, a ver, está más alta, porque por eso necesitamos una noria, si no una acequia lo podemos apañar. Pero tampoco tiene que haber mucha diferencia de altura porque si no... Sí, no puede haber un solo gradiente. Entonces, no es fácil. Por ejemplo, yo digo, en Sevilla no tengo documentado norias ni en Padre ni por Ranza. En Sevilla no va a haber. En Córdoba sí, y de Córdoba para arriba también. Y en Écija, en todo el Genil, de Palma del Río, Écija, hasta Puente Genil, hay norias depende de las condiciones de la ribera, de que no esté el río muy encajado y de que el río también tenga, probablemente por ejemplo, con la manera cambia mucho la altura del río. La lengua de aquí es muy distinto el comportamiento. El otro día pregunté tontamente sobre el proyecto nuevo del río. Una cosa que dije yo, digo, va a intentar, pues yo quiero saber el proyecto porque una cosa que quería ver Pero no venimos hablando de la de lo recuperación que hay ahora en el la recuperación del meado, ¿no? sí, aparte de esto, dije yo, ¿hay alguna forma de recuperar una de esas norias? ¿Hay? Pregunté y me dijeron que no estaba llegado a ese detalle. Pero sería interesante por aquí que yo sepa de pozos sí hay dos. Está este que, como tú dices bien, que otra voy de entrada que tiene, ¿te acuerdas cuando se son 16 metros de agua? Y ese parece que se metía para aquí para adentro. Y hay otros dos, de los dos que hay en el Palacio de Peñafort, yo creo que son de ese tipo de pozos. Porque detrás de la cuadra hay dos pozos. Hay uno de ellos que parece estar seco o sucio, no sé. Y hay otro un poco más para allá, que es el que está bien. Una noria de sangre pequeña para abastecer a un palacio como este, necesitas el diámetro para que el burro de vuelta y con eso ya puede, si tienes algo abajo, que Se utilizaba mucho también para como molino. Ahí viene de hecho la confusión de que a la noria de sangre de animal le llaman aceñas, también en algunos sitios. Y en árabe es simia, pero es que aceña es el nombre, aquí vemos documentos de medievales de Écija y el siglo XVI, y a los molinos del río, se les llama aceñas. El nombre normal es aceña, pero es que a la noria de tiro también le llaman aceña. Hay una confusión muy grande, a veces la gente no sabe de qué están hablando, ¿no? Pero sí, en Écija había un montón de molinos y gatanes. Sí. Pero, ojo, esos molinos y esos gatanes no eran de rueda vertical. La rueda de los molinos en España, casi todos, es ruedas horizontales con el agua que se recoge en un punto más alto y que caen, pero la rueda que coge el impulso del agua es horizontal, no es vertical. Lo que hay en Toledo, ¿no? Los juaneros de Toledo también de ese tipo. No, los de Juanelo eran no verticales, o sea, porque había que elevar hasta arriba y todo lo de Juanelo se parecía a lo de Piotinto. Era una serie de norias encadenadas para subir el agua y un tornillo de aquí, para subir el agua arriba de Toledo. Pero que se hizo y el problema que tiene es el mantenimiento. Entonces se hizo y cuando dejó de haber un fondo muy típico de España, cuando dejó de haber mantenimiento, se abandonó porque era muy costoso. Tampoco relacionado también con el tipo de río y la evolución propia que pueda tener. Que tenga las aspas, que sea vertical o que sea horizontal. Sí, pero en España son prácticamente todos horizontales. Porque los verticales requieren ríos muy caudalosos y muy constantes de capacidad. Los dos pozos estos que están en el terreno municipal, lo estoy hablando por los bomberos, la hablé yo, digo, esto se tenían que mantener, inclusive porque hoy día con una bomba vertical podría ser un sistema de contingencia de emergencia, porque ahí cuando miras, los aviones tenía 16 metros de agua, y el otro me figuro también, es decir, que por la falta de estamos hablando aquí de un pozo de Noria, que será el pozo, ahí en los almacenes del patio del taller de
agua y en vez de agua, casi que. Pero Ahora puede haber cambiado, todos los pozos de decía puede haber cambiado con el desvío del arroyo de la Ramasilla, porque muchos de estos se habían inventado de agua de arriba. Ahora, el desvío a lo mejor ha cambiado uno. Está contaminada de fertilizantes. Usted pregunto, puede ser De todo el acuífero de Lezo. Eso lo han dicho bien, lo han estudiado. Que todo el acuífero de Lezo está contaminado de pesticidas y de fertilizantes. y de agua secando. O sea que no deberíamos subir para consumo humano ningún agua de pozo, aunque hay gente que lo está haciendo. Se puede tenéis alguna cuestión más que comentar con Antonio, y si no, bueno, darle las gracias a Antonio, ha estado genial la conferencia, y sin más, bueno, invitarles a la próxima fiesta del mes, que ya será en junio, será el sábado 17 de junio, y será en este caso en Peñaflor, ¿vale? Y nada, eso, volver a dar las gracias a Antonio y a ustedes por estar aquí.